Listo. Ok. Oramos, buen Dios y Padre, para que tú nos guíes en esta clase, Señor, que vamos a tener, para que dé sabiduría a los expositores, para que dé sabiduría al que va a hacer la introducción, para que dé sabiduría a quienes van a concluir y que al final todos salgamos edificados. Oramos en Cristo. Amén. 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 Ahí tenemos, mis hermanos, la distribución de la sesión número 4 de este curso Jesús el Cristo por parte de Estudios Bíblicos Internacionales. Seamos todos bienvenidos hoy sábado 7 de febrero del año 2026 para efectos de la grabación de esta clase y el video de YouTube. Estamos registrando la fecha y dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que han apartado su tiempo y su disposición para participar de esta clase, con el propósito de que entre todos nos edifiquemos en este tema sobre las palabras que demandan respuestas. Este curso, hermanos, ha sido bajo un título muy interesante. El solo hecho de que no tenga verbo el título del curso nos tiene que llamar la atención. Jesús el Cristo. Y no estamos diciendo Jesucristo, sino apuntando a algo. O sea, ahí queda una incógnita. Jesús, el nombre histórico, tomando el papel del Mesías, del Cristo. Entonces, a lo largo de todo el curso hemos venido viendo qué significa que la persona de Jesús fungía el rol del Mesías. Y de ahí que el apóstol Pablo pues, hiciera la amalgama del nombre Jesús con el título Cristo, conociéndolo así como nosotros hoy lo llamamos Jesucristo. Pero hermanos, hoy llegamos a un capítulo bastante interesante de este material, de todo el curso, palabras que demandan respuestas. El trasfondo de este capítulo viene desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos que las palabras de Dios, cuando leemos el Antiguo Testamento, la mayoría de nosotros quizás tenemos una idea clara. Quien se dirige al pueblo es Dios Padre. Todavía no tenemos en escena a Jesucristo apareciendo como lo tenemos en el Nuevo Testamento. Al inicio de la Biblia, ya nos apareció en la escena el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, la faz de las aguas. Pero el Padre es como el protagonista de la historia, hablando desde el cielo, pero entendemos que cuando el Padre habla, no solamente hay una sugerencia, sino que hay una voz de mando. Y esa voz de mando está fundamentada sobre su propio carácter, sobre su propio ser. Todo lo que el Señor hace, lo hace bajo su propio nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que él hace, por ejemplo, en el encuentro de la zarza con Moisés, tenemos que se presenta como el yo soy, lo cual significa que no necesita presentaciones, no necesita adornos. Es una forma tan simple pero importante y eficaz de presentarse que cuando él dice yo soy, significa que no depende de nadie más ni de nada más para subsistir. Significa que él no compite contra ningún otro dios de las religiones paganas contemporáneas. A Moisés obviamente le cuesta entender con quién está hablando porque hasta ahora él no lo conoce. Pero el punto es que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través de la persona de Jesús, es una palabra que no solamente una sugerencia, no solamente es una pronunciación, sino que demanda algo, demanda obediencia. Y esa obediencia la demanda porque su palabra es acción, una acción en favor de su pueblo, una acción de un Dios que salva, un Dios que juzga, y ante esos hechos, entonces el Señor tiene toda la autoridad moral, no solamente para dar un mandamiento, pero para esperar obediencia de ese mandamiento. Luego nosotros vamos a ver a lo largo del capítulo de hoy cómo esa misma autoridad sobre la que estaba revestida la palabra de Dios en el Antiguo Testamento viene a estar en la persona de Jesús. Es el mismo escritor a los hebreos, en la epístola a los hebreos, quien nos declara que el Padre nos había hablado a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de Jesús. No como quien cancela la palabra de los profetas, pero como quien encuentra su cumplimiento en la persona de Jesús. Y vamos a estar viendo cada uno de los participantes hoy, de nuestros estudiantes del Estudios Bíblicos Internacionales,
nos va a estar explicando qué significa que Jesús nos hable y que Él tenga esa autoridad que viene con un trasfondo veterotestamentario, o sea, desde el Antiguo Testamento. Pero no solamente cuál es su autoridad, sino cómo está revestida de autoridad y cómo está sentenciada esa palabra, es la porción que corresponde a la forma de su autoridad. Luego las pretensiones de Jesús, los mandatos que reclaman vida. O sea, ahí el punto es este. La palabra de Dios. Se frizó. Parece que se frizó el hermano, parece. No puede quedar como un simple sermón motivacional, no puede quedar como una simple conferencia que nos entusiasma, sino que tiene que movernos a una acción y a un cambio. Esa es más o menos la idea central de nuestro capítulo hoy, pero voy a dejar a nuestro hermano Eliezer Pérez para que nos explique desde sus propias palabras lo que entendió en la sección titulada La palabra final de Dios. Adelante, mi hermano Eliezer. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Correcto. Dios nos bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Dios Todopoderoso por este chance, esta oportunidad de poder compartir lo leído y lo que podemos aplicar en lo aprendido. Entonces, este tema, la palabra final de Dios, en República Dominicana, no, en América Latina, había un programa muy interesante. Llamaban el hermano Pablo, creo que él murió. Un mensaje a la conciencia. Y eso me llevó a pensar en esta primera parte que dice cuando Jesús le hablaba a las personas en el Evangelio, no era una mera palabra, por así decir. Eran palabras que llegaban a lo más recóndito del corazón, que hacía un cambio, una transformación, porque no eran palabras humanas, por así decirlo. Era el mismo Dios encarnado, hablando, viendo la necesidad del ser humano, y no simplemente para acusarle, sino para dar una solución. Era lo que decía, por ejemplo, Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, había una solución. Las palabras de Jesús presentaban una solución al quebrantado, al ciego, al herido. Es lo que pude ver en este primer párrafo. Pero ahora nosotros hablando del Antiguo Testamento, tal como decía el hermano Juan Carlos, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios no es simplemente una vía de información. En el Antiguo Testamento habían reglas, normas, mandamiento que el ser humano debía cumplir. Dios fue claro y preciso. Por ejemplo, si ustedes hacen esto, tendrán esta bendición. Ahora, si ustedes incumplen con este mandamiento, es la consecuencia. Y es lo que quiero leer, que está acá en Deuteronomio 18, versos 18 y 19. Dice la palabra, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablar en mi nombre, yo le requeriré. Y ahí estamos viendo ya en la postrimería del ministerio, por así decirlo, de Moisés. Y ya Moisés iba a dar paso a Josué. Dios le iba a escoger a uno de entre ellos como Moisés. Dios le iba a poner su palabra y este a su vez iba a comunicar al pueblo la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quería con el pueblo, qué era lo que el pueblo tenía que hacer ahora que iban próximo a Canaán. Pero él le dice, si ustedes la incumplen, hay consecuencias. Dios siempre ha sido claro, no solamente en el antiguo, tanto en el antiguo como en el nuevo, Dios siempre ha sido claro. Dios es un Dios compasivo, misericordioso, pero siempre ha sido claro con los mandamientos, con las ordenanzas que nos ha dejado a nosotros. Y eso me lleva a pensar también a Deuteronomio capítulo 28, donde Dios habla con el pueblo. Miren, estas son todas las bendiciones. Él la va a enlistar, todas las bendiciones que yo tengo para ustedes como pueblo, siempre y cuando ustedes me obedezcan. Ahora, esta es la otra cara de la moneda. Si ustedes desobedecen,
Estas son las consecuencias que yo tengo para ustedes. Y lo más interesante de nuestro Dios, que Dios siempre advierte al hombre. Dios no castiga así, por así decirlo, en palabras llanas. Dios siempre busca la forma de no castigar al hombre. Dios siempre le da busca la forma de que el ser humano pueda conducirse de la vía correcta, que pueda obedecerle. Ahora, Dios también le da claro, estas son las consecuencias si tú desobedeces lo que yo tengo para ti. Hay un texto que me llamó mucho la atención de lo que se puso aquí en el manual, en el Salmo 2, verso 12, y lo voy a leer textualmente. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué interesante este versículo. Aquí la palabra nos está invitando a que debemos honrar a Dios, porque ¿qué pasa cuando el ser humano deshonra a Dios? ¿Qué pasa cuando un cristiano no hace la voluntad, no cumple con las ordenanzas y uno se pone en el ejemplo, uno como padre, como abuelo, cuando los hijos nuestros nos obedecen? ¿Cómo se siente uno? Generalmente siempre hay un castigo, generalmente siempre hay una consecuencia por esa desobediencia. Y es lo que estamos viendo acá. No provoquen a ira a Dios. Y dice la Biblia en Hebreo 10:31, dice que horrenda cosa, dice que es horrendo caer que en mano del Dios vivo. Él es bueno. Dice el Salmo 103, verso 8, que Jehová es lento para la ira, que Él es grande en misericordia. Pero el escritor a los hebreos dice claramente que ese que es bueno, que ese que es compasivo, que ese que nos da chance, también que él es fuego consumidor. Y la otra parte, me interesó mucho esta parte cuando hablaba de la palabra, hermano. Tenemos que estar claro que quizás nosotros como seres humanos, hay lugares que a usted no le gustaría predicar. Y todos conocemos el caso de Jonás, características que tenía los ninivitas. Eran personas sanguinarias, no era cualquier pueblo. Y yo entiendo, poniéndome en los zapatos de Jonás, cualquiera se negaría a cumplir con el mandato de Dios de ir a predicar. Sin embargo, me puse a pensar mucho en Jeremías 17:9, que dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conoce, Dios? ¿Quién es el único que conoce los corazones? Las cosas intrínsecas, lo de adentro de ese corazón, ¿quién lo conoce? Solo Dios. Dios tenía un propósito y es lo que nos muestra aquí el profeta Isaías en estos dos versículos que ustedes nos pusieron. Dice Isaías 55, verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Ella nunca sale vacía, hermano. Qué interesante saber que esa palabra que nosotros expresamos, que muchas veces quizá no quisiéramos predicar en ese lugar porque a los ojos de nosotros esa persona no merece salvación. Esa palabra no retorna vacía, hermano. Esa palabra da su fruto. ¿Y cuántos de nosotros quizá hemos predicado la palabra, hemos estudiado con personas y pasan meses, a veces pasan años, y 2 años después, 3 años después, esa palabra da su fruto? Por eso Pablo le decía, por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, mira, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién es que da el crecimiento? Es Dios. ¿Quién es que convence de pecado? Juan 16:8. Es el Espíritu Santo. La función de nosotros como obreros del Señor es comunicar la palabra. Regamos, comunicamos la palabra, pero esa palabra, nunca, nunca va a retornar vacía. Y dice el mismo profeta Isaías en el 45:22, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblare toda rodilla y jurará toda. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Que las personas puedan verlo a él, no que vean a Humberto, no que vean a Juan, es que vean al Señor. Esa es mi función. ¿Y cómo ellos van a ver? A través de esa palabra que yo voy a expresar, a través de esa palabra que no va a volver vacía. Y yo, sin importar la clase social que sea,
la situación política, económica que tenga la persona. Mi función es que la persona puedan escuchar esa palabra, que esa palabra pueda hacer su trabajo y que la persona pueda ser convencida de que necesita rendirse al Dios Todopoderoso. Pero ya llevando esto al Nuevo Testamento, el hermano hablaba de Hebreo capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo ahora, hermano, él nos ha hablado? Nos habla ahora directamente. Ahora nos habla directamente a través del Hijo. Ya no nos va a hablar a través de Moisés. Y ya él no necesita utilizar a Josué. Ya no necesita utilizar a los profetas. Ahora él, a través del Hijo, hermano, nos habla directamente. Ya nosotros tenemos la palabra totalmente revelada. ¿Pero para qué? Para que nosotros pudiéramos comunicarlo, comunicarle a otra persona, que la otra persona pueda entender la necesidad, que necesita escuchar esa palabra, que necesita que esa palabra pueda cambiar su corazón. Y es interesante, ese versículo siempre me llama mucho la atención cuando dice que la palabra es como una espada, hermano, una espada de doble filo, una espada de doble filo que corta, hermano. ¿Y cuánto de nosotros esa palabra nos cortó? ¿A cuánto de nosotros esa palabra nos ha transformado, nos ha regenerado? ¿Cómo esa palabra ha hecho ese trabajo maravilloso en la vida de nosotros? Entonces, en conclusión, en esta parte que nos dieron, vimos cómo la palabra hacía su efecto en el Nuevo Testamento. Vimos también el efecto de esa palabra en el Antiguo Testamento moviéndose y vimos cómo él comisionó al Hijo y vimos cómo ahora esa palabra ya está revelada y nos invita a nosotros a compartirla con otro. Ese cambio que ha producido la palabra en nuestras vidas, hay una gran responsabilidad de comunicársela a otro, de comunicársela a otro para que pueda producir el efecto final de que el ser humano pueda entender que necesita a Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Eliezer. Excelente participación. Un buen recorrido por esta sección del material, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y bueno, aquí tenemos a mi hermano Rolando esperando entrar. Admitido. Como nos dice el mismo material, si ahora hemos hablado de la importancia, o mejor dicho, de la autoridad que Jesús tiene, como esa voz, voy a decirlo así, como la continuación, como si hubiera un hilo que continúa del Antiguo al Nuevo Testamento. Y en el Antiguo tenemos como protagonista principal a Dios en la escena y todos creemos entender a Dios el Padre como protagonista de quien manda y el pueblo necesita obedecer. Pero ahora entramos a las páginas del Nuevo Testamento y esa continuación de autoridad ahora recae sobre la persona de Jesús. Y como el mismo material nos mueve de sección, le he pedido al hermano Carlos que por favor nos avance un poco el material para que podamos ver cómo nos indica que si ya hemos entendido qué dice Jesús, ahora es importante entender el cómo lo dice. Por eso el título de esta sección, que le correspondía pues a nuestro hermano, pero me fijé que no había leído un mensaje de él desde antes de mediodía. Él se disculpó porque tenía una reunión y unos compromisos por la tarde con los ancianos de la iglesia. Entonces nuestro hermano Ehrlich, por favor, nos pide disculpas y me pidió que la hiciera pública a ustedes. Entonces yo estoy asumiendo esa sección que le correspondía a mi hermano y veamos cómo Jesús, no vamos a entender solo el hecho de que él es la autoridad de quien manda, como continuación de esa autoridad desde el Antiguo Testamento, sino que ahora en esta sección movámonos un poco a entender el cómo, la forma, que él mismo es el medio, pero también es la forma a través de la cual se obedece la voluntad de Dios. Quiero llevarlos para que seamos un poco más, bueno, mi hermano leía todos los versículos de su sección, pero yo me salgo un poquito de los versículos que corresponden aquí en el material y quisiera que ustedes abran su Biblia conmigo en el Sermón del Monte. Quiero que aprovechemos que el material de hoy solamente tiene 6 secciones, está distribuido en 6 secciones, lo cual supone ser un poco más corto.
Así que voy a tomarme un poco de tiempo para que al abrir Mateo capítulo 5, 6 y 7, nosotros notemos algo muy interesante relacionado al punto de esta segunda sección, la forma de su autoridad. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, es lo que yo interpreto como la esencia de la doctrina de Cristo. Siempre trato de pensar en el escenario en el cual Jesús dijo este sermón. Bueno, el escenario lo pinta el mismo Mateo diciéndonos en el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, desde que él se sienta en la ladera de la montaña, por eso lo llamamos el Sermón del Monte, desde el momento que él se sienta, quiero recordarles que histórica y culturalmente, esa es la posición para enseñar. Por eso la frase la cátedra de Moisés era un asiento que estaba en las sinagogas, en la tarima, al frente, era un asiento. Entonces esa era la cátedra de Moisés, desde donde se enseñaba o se interpretaban los mandamientos de la ley de Moisés. Jesús, sentándose, les enseñaba diciendo, y comienza el Sermón del Monte. Obviamente sabemos que lo que tenemos registrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7 solamente es un resumen del sermón que habrá durado un buen tiempo. Lo que a mí me llama la atención es la autoridad con la que Jesús habla en este sermón. Y cómo, al pensar en el escenario que tenemos delante de Jesús, la mayoría de las personas ahí son judías. La mayoría digo porque probablemente habrían algunos no judíos, pero simpatizantes con el judaísmo. Al ser judíos, todos entendemos que en ese punto de la historia del judaísmo existe no solamente la ley de Moisés como tal, los mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que existe al tiempo de Jesús algo que los religiosos o los líderes religiosos del tiempo de Jesús contemporáneos a él han tomado con tanta autoridad como la misma ley escrita. Es lo que se conocía como la interpretación oral de la ley. La interpretación oral que se había venido haciendo generaciones atrás, interpretando los mandamientos. Quiero recordar que en el momento histórico que surge la necesidad de interpretar los mandamientos, la intención es buena. ¿Por qué? Se dan cuenta que han fallado tanto en cumplir la ley de Dios que entonces surge un grupo muy celoso de guardar la ley de Dios y los mandamientos de Dios, a los cuales más tarde vamos a llamarlos los fariseos y los saduceos eventualmente, pero los fariseos principalmente son aquellos quienes van a buscar interpretar la ley a lo sumo, con el propósito de no salirse ni a izquierda ni a derecha del mandamiento. El problema es que esas interpretaciones que vienen cargadas por las consecuencias de su desobediencia se van a convertir más tarde, al tiempo de Jesús, en una carga para el pueblo. Y el problema es que los líderes religiosos tomaban tan autoritativa esa interpretación de la ley como la ley misma. Cuidado, y esa interpretación oral estaba por encima para ellos de la ley escrita. Así que yo quiero hacer una aclaración. Cuando Jesús en el Sermón del Monte, por ejemplo, nos dice, versículo 21 del capítulo 5, noten conmigo cómo empieza una sentencia. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, esa frase repetida en varias secciones del Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, que es parte de la sección del material en este momento, es una frase interesante porque al entenderla bien y entendiendo el contexto cultural, nos damos cuenta que Jesús no está contradiciendo la ley escrita. Jesús no viene a corregir algún defecto de la ley escrita, porque él mismo lo dijo en versículos anteriores, el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que Jesús no viene a abrogar o a menospreciar o a menosvalorar, a desvalorar la ley escrita de Moisés. Porque recordemos que al ser parte de la deidad, Jesús mismo es autor de la ley.
Así que lo que Jesús viene a corregir en realidad es la interpretación oral de la ley. Interpretación que comienza siendo oral y transmitida de manera oral, pero que ya al tiempo de Jesús incluso está registrada de manera escrita. Es lo que se conoce como el Talmud de los judíos. Pero entonces esas interpretaciones rabínicas orales que se han enseñado de manera oral de qué debería hacerse en el día sábado y qué no debería hacerse, todos esos grandes mandamientos muy minuciosos son los que Jesús quiere corregir. Jesús no está corrigiendo la ley del Antiguo Testamento. Él es coautor de la ley. No se va a corregir a sí mismo. Jesús está corrigiendo la interpretación de la ley. Oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Y esa forma de su enseñanza es lo que nos debe llamar la atención en este punto de la sección. ¿Por qué? Porque el solo hecho de decir, oyeron que fue dicho, mas yo os digo, es un reclamo de autoridad. Cualquiera en los zapatos de los fariseos, oyendo a Jesús decir estas palabras, cualquiera se rasgaría las vestiduras. Al no entender que Jesús es el Cristo, al no entender que Él es el Hijo de Dios, al no entender que Él en realidad es Dios encarnado, cualquier fariseo en el tiempo de Jesús se rasgaría las vestiduras al escucharlo decir, oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Porque entonces Él se está reclamando para sí mismo la autoridad de hacer correcciones a esa interpretación oral de la ley que los judíos tenían. Esas interpretaciones orales habían sido predichas, habían estado siendo transmitidas de generación tras generación por los principales líderes religiosos. Y al tiempo de Jesús hay escuelas de profetas y hay escuelas de rabínicas que enseñan la ley y que interpretan los mandamientos. Y son maestros, son rabíes muy respetados. Y Jesús se atreve a decir, ellos dijeron, mas yo les digo, hagan esto. Esa sola frase reclama autoridad. Ahora bien, cuando nosotros llegamos, dice aquí, esta sección que nos está señalando el hermano Carlos, la autoridad aquí es frontal. Yo soy, como dijo el mismo Señor en el Antiguo Testamento hablando con Moisés. En los mandamientos también el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios. O sea, por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa misma nota aparece con otro timbre en los Salmos, donde la voz de Jehová no es un susurro decorativo, sino un poder que quiebra, que sacude y que hace temblar la creación. Cuando dice en el Salmo 29, repite como un golpe de martillo, la voz de Jehová hace esto. La voz de Jehová produce aquello. La voz de Jehová domina. No es una voz que se suma a otras, perdón. Es una voz que determina el mundo, que delimitó el universo. Y cuando Isaías es llamado, el patrón se repite de forma existencial. Isaías ver al Señor para Isaías implica ser desarmado, purificado y comisionado, enviado. La palabra divina no solo informa, no solo quiere enseñarnos, pero también nos comisiona, como bien decía nuestro hermano Eliezer. Él decía, bueno, hermanos, esta es la palabra y ahora nosotros tenemos el deber de compartirla con otros. La visión no termina en contemplación por parte de Isaías, sino en una misión. ¿A quién enviaré? El profeta responde, a mí. Envíame a mí. Entonces, lo que nosotros vemos en ese escenario de la visión de Isaías es que Dios manda, el profeta obedece. Eso es de lo que estamos hablando en esta sesión. La voz, la palabra de Dios tiene la autoridad suficiente como creador nuestro, no solo para enseñarnos o no solo para que nosotros elogiemos esa palabra, sino para reconocer que necesitamos estar obedientes a ella. Otra parte de mi sección otra parte que corresponde a esta sección, más adelante, cuando llegamos a Marcos capítulo 2, es otra escena interesante. Un poco más adelante, hermano.
Bueno, esa porción de Marcos capítulo 2, cuando Jesús sana al paralítico, ¿se acuerdan? Jesús sana a un paralítico, pero Jesús hace algo interesante en esa ocasión. Jesús no solo sana al paralítico, sino que relaciona. Me parece que me estoy adelantando al material de mi hermano Chacón. Marcos capítulo 2 está en esta sección o está en la siguiente. Tengo ahí materia prima para ti, para acá, plata. Aquí Chacón, aparece. este Sí, Chacón. le corresponde a mi hermano. No se la voy a usurpar, hermano Humberto. Porque yo sé que usted va a hacer un buen trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí para concluir mi sección, ahí déjemelo, por favor. Este conjunto de rasgos, cuando Jesús decía, de cierto os digo, y en Juan incluso lo duplica, de cierto os digo. Este conjunto de rasgos es una palabra que interpreta y que gobierna. Es una palabra, es una revelación, no solo es una palabra. Revela algo decisivo sobre el carácter de Dios. Él no se conforma con cambios cosméticos en nuestra vida o en nuestra iglesia. Él va al corazón. Recordemos que en todo el Sermón del Monte, lo que estábamos analizando ahora, Jesús transforma la esencia que había sido interpretada solo de manera cosmética o superficial, perdón, Jesús la lleva a lo profundo. Jesús la lleva al corazón, al plano del corazón. Entonces, ¿qué dice? No demanda simples cambios cosméticos. Él va al corazón, él expone, no solo corrige, él manda, no solo sugiere. Él redefine lo que cuenta como justicia y lo hace con una claridad que incomoda a los que desean una religión administrable. O sea, que todo lo pueden dominar o administrar ellos. Allí radica la confrontación propia de este capítulo. Si la palabra de Jesús interpreta la ley con autoridad propia, entonces el oyente, judío y nosotros, no puede refugiarse en la excusa de yo tengo otra interpretación. La pregunta ya no es qué opina usted sobre un mandamiento, sino qué hará usted con lo que ese mandamiento nos enseña o con lo que ese mandamiento reclama. En este punto, la sección prepara el paso natural a la siguiente. Si la forma de su autoridad es tan singular, si habla como quien gobierna la verdad y no como quien la mendiga, entonces el lector queda listo para considerar las pretensiones explícitas de esa autoridad que esa autoridad contiene. Pero yo digo, que leíamos en el Sermón del Monte, no flota en el vacío, se apoya en quién dice ser Jesús, como se titula este curso, Jesús el Cristo. Lo que sigue entonces es inevitable. Si él interpreta, perdona, manda y sella su palabra como definitiva, ¿qué está afirmando sobre su propia identidad, su señorío y su exclusividad? Así que las pretensiones de Jesús por parte de nuestro hermano Humberto. Adelante, mi hermano. Me atrevería a decir que Jesús jamás pretendió ser moralista, fanático, mago, adivino, profeta, lunático u hombre bueno. Él vino y se presenta como lo que siempre fue, Dios con nosotros. Es descrito como hijo de Dios, como hijo de hombre, como Dios, como verbo, luz del mundo, pan de vida, vid verdadera, salvador, redentor, mediador, juez, rey de reyes, señor de señores, camino, verdad y vida. Todo lo que acabo de decir no son títulos honoríficos. Todo lo que yo acabo de decir son
o es su ser, es su esencia. El judaísmo, hermanos, como sistema, no le cuestionó a Jesús los bienes y las bondades que él vino a hacer. Eso nunca se lo cuestionó. Ellos lo que le cuestionaron y se escandalizaron fue porque él perdonaba pecados y decía que era Dios. Entonces ahí tenemos dos cosas. Cristo perdonaba pecados y decía que era Dios. Eso sí escandalizó a los estamentos del judaísmo. En Marcos 14, Jesús estaba sometido a un interrogatorio por el sumo sacerdote, por los sacerdotes, por el Sanedrín, por los ancianos. Pero el sumo sacerdote fue directo y le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Jesús responde, yo soy. Y agrega, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, coma, y viniendo en las nubes del cielo. ¡Guau! El sumo sacerdote, al oír esto, se rasga las vestiduras. Mira que no se las había rasgado nunca por las cosas anteriores que Jesús había dicho. Pero aquí se las rasga porque Jesús dice dos cosas. Dice, yo soy, y agrega, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿por qué el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras? Se las rasgó porque Cristo estaba diciendo, yo soy. Y decir yo soy es decir, yo soy Jehová. Y se rasgaban las vestiduras cuando se escuchaba una blasfemia. Y para ellos, lo que Cristo estaba diciendo en ese momento era una blasfemia. Y agregarle a esto que también el Señor, además de decirle, yo soy Dios, les dice, y porque eso de venir en las nubes del cielo, hermano, eso era o es una exclusividad de Dios. Eso de venir y me veréis viniendo en las nubes del cielo con poder, eso era exclusivo de Dios. Sí. Voy a leer Mateo 26 del 62 al 65. No suelo leer la Biblia, pero voy a leer esto. En donde respondiendo Jesús a la pregunta del sumo sacerdote le dice, ¿eres tú el Cristo? Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, aquí no le dice yo soy, sino le dice tú lo has visto, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, entonces, que con estas dos cosas el sacerdote tiene más razón
para rasgarse las vestiduras. Voy a seguir. En otra ocasión, discutiendo con unos judíos, el Señor les dijo que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Es decir, de la misma manera, exactamente como se honra al Padre, tendrían que honrarme a mí. Eso está en Juan capítulo 8. Y entonces le preguntan, ¿quién eres? Él responde, lo que desde el principio les he dicho. Y luego les habla de que la verdad los va a hacer libre. Cuando ellos escuchan esa frase de que la verdad los va a hacer libre, ellos, voy a utilizar una frase muy salvadoreña, se pican y responden que ellos son linaje de Abraham y que nunca han sido esclavos de nadie. Entonces Jesús le responde, antes que Abraham fuese, otra vez, yo soy. Lo quieren apedrear, ¿de acuerdo? Lo quieren apedrear. Ah, ¿por qué lo quieren apedrear? Lo quieren apedrear porque ellos sabían que ese yo soy es exclusivo de Jehová Dios. Y en Juan 10:30 les vuelve a decir, yo y el Padre, uno somos. Lo quieren volver a apedrear. Hombre, entonces voy a tener que explicar yo o a recordar lo que la Torá explicaba sobre el apedrear. Recuerda, se apedreaba por evocar espíritus, es decir, consultar con los muertos. Se apedreaba por los falsos profetas. Es decir, si alguien decía que era profeta y lo que profetizaba no era verdad, se apedreaba. Se apedreaba por la rebelión de los hijos. Es decir, que si uno tenía un hijo necio y contumaz, había que matarlo, apedreaba. Se apedreaba por el adulterio. Ya van 4 cosas por las que se apedreaba en la Torá. Y se apedreaba por la blasfemia. Entonces, si Cristo no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, es decir, si Cristo en ese momento no estaba evocando espíritus, ni era un falso profeta, ni era un hijo malo, ni era un adúltero, ¿por qué lo estaban apedreando? Lo estaban apedreando por blasfemo, según ellos. Entonces lo están queriendo apedrear, según ellos, porque les está diciendo, yo soy. Y porque les había dicho que él iba a venir en las nubes con poder y gran gloria. Obvio, cuando él les dice a ellos, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo, ojo, está utilizando la segunda persona del plural. Les dice veréis. Y se los está diciendo a ellos, al Sanedrín, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los que están juzgando. Yo solo quiero terminar haciéndoles un interrogante. Si estos a los que Cristo les está diciendo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en poder con los ángeles, si Cristo no cumplió esto, entonces fue un embustero. Obvio, yo sé que lo cumplió. Alguna vez vamos a estudiar esto. Entonces, termino diciendo que Jesús no vino a darse ínfulas de pretensiones de moralista. Él vino simplemente a decir lo que era el mismo Dios. Y como dice Pablo, toda la plenitud de la deidad. Fue su única pretensión entendida como verdad. Yo soy el que soy. Muchas gracias. Tengo ganas de aplaudirle, hermano.
Excelente participación. Muchas gracias por prepararse. Se notó que se preparó y nos hace una excelente explicación de su sección para ahora abrir paso a nuestra hermana Karina Guerra con la sección Los mandamientos que reclaman vida. Hermana Karina, adelante. Si puede, por favor, enciéndanos su cámara para que la veamos. Ah, muy buenas tardes. No puedo, hermano, ahorita no puedo. Bueno, está Mm, bien, mi hermano. Mandatos que reclaman la vida. Las pretensiones de Jesús no quedan suspendidas en el aire como una afirmación metafísica que uno podría discutir sin consecuencias prácticas, precisamente porque Jesús se presenta como el Hijo, como el yo soy, como el que perdona pecados. Cuando estaba, eh, porque muchas otras personas, en otras denominaciones, ellos no entienden que ellos no pueden perdonar pecados. O como cuando los católicos se van a confesar al Padre y eh, ellos no pueden perdonar pecados, solo Dios lo puede hacer. Entonces, el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús, es Dios. Y como el camino al Padre, sus palabras se vuelven mandatos, no simples exhortaciones que uno puede aplaudir y luego archivar. Porque muchas personas no creen que bautizarse sea para salvación. Ellos dicen que solo con creer basta, que solo con creer ellos ya van a ser salvos. Pero como dicen Marcos 16, si no me temo a equivocar, el que cree y fuere bautizado será salvo. Eh, Muchas personas dicen que solo basta con creer, pero inclusive los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen que Jesús es Dios, pero, pero no por eso le obedecen. Y muchas personas vienen y simplemente aplauden, se alegran, creen según ellos y solo lo archivan, no prosiguen a obedecer lo que Dios manda en su palabra. Eh, Son llamadas que reclaman la vida, porque la autoridad que las sostiene reclama la vida. Por eso el Evangelio no se limita a ofrecer consuelo, exige arrepentimiento. No solo es me arrepiento y ya está, eh, es también la bautizarse y obedecer lo que Dios nos manda. No se limita a inspirar, manda fe, no se limita a orientar, convoca a un seguimiento real, no se limita a advertir, exige obediencia concreta. Si Jesús es quien dice ser, entonces el único modo coherente de responderle es entrar en una relación de sometimiento voluntario a su señorío. Y si uno se niega a eso, ya ha respondido también, aunque lo haga con modales religiosos. El Antiguo Testamento prepara el terreno recordándonos que la respuesta correcta a Dios nunca fue un formalismo. La fe bíblica siempre tuvo estructura de pacto. Dios se revela y llama. El pueblo escucha y obedece. En Deuteronomio 6, el mandamiento central de no es una técnica espiritual, sino una entrega total del corazón. El Dios único nos admite, no admite amores compartidos como si fuera un ídolo más entre otros. La fidelidad a Jehová se expresa en el amor entero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por ejemplo, los católicos tienen a la Virgen María. Eh, Ellos dicen que no la adoran, ellos dicen que la veneran, pero está muy claro también en Isaías 44, donde dice que no debemos de elaborar, tallar
eh, ídolos. Y ellos niegan con tanta que ellos, que porque es la madre pero no es la madre de Dios. Fue una mujer, fue un instrumento que Dios utilizó y se respeta eso, pero no por eso debemos de adorarla como por ello, solo respetarla. Pero a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Eh, También a muchas veces tenemos otros tipos de dioses, no solo nosotras a veces puede ser el dios dinero, eh, tenemos más amor al dinero que a Dios, o puede ser también algún partido de fútbol que vamos a dejar de asistir a la congregación por algún partido de fútbol. Entonces ahí Ahorita que estamos, viene el mundial, hermana. sí, Ya nos está correcto, haciendo advertencias preliminares. sí, correcto. Entonces muchas veces ponemos primero las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces Dios debe ser siempre primero, ante todo, porque Él es, Él es, Él es primero siempre. Debe ser, para cada cosa debe ser el primero. Eh, Este amor no es sentimentalismo, es lealtad y es la lógica bíblica. La lealtad se manifiesta en obediencia. Jeremías lo dice con una crudeza que desmonta cualquier religión de fachada. Dios no está buscando una coreografía de ritos que tranquilicen conciencia, está llamando a un pueblo que camine en sus caminos. La obediencia aparece como el camino de vida, no como un requisito arbitrario. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Eh, por ejemplo, yo estos días creo que le he faltado a Dios porque pues a las 5 de la mañana nos reunimos a través de Zoom con las hermanas, eh, con las damas, pero la cama ha estado tan calientita que no me he levantado y entonces tengo que luchar con eso, con el sueño y poner siempre prioridad a Dios, porque Dios es primero. Aunque tenga mucho sueño, tengo que levantarme porque Él tiene que estar siempre de primero. Y Miqueas remata como un profeta que no soporta la religión maquillada. Lo que Dios pide no es grandilocuencia, sino justicia, misericordia y humildad, una vida entera alineada con el carácter de Dios. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Con estos textos en mente, el lector llega al Nuevo Testamento y descubre que Jesús no rebaja la exigencia, la concentra y la personaliza. La respuesta a Dios, que en el Antiguo Testamento se expresaba como obediencia al pacto, ahora se expresa como obediencia al rey del reino. Por eso la primera palabra programática de Jesús en Marcos no es relájense, es arrepentíos y creed. El reino no se contempla, se recibe con una respuesta que implica cambio de dirección y confianza. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es creer en que Jesús es Dios y que Él vino a morir por nosotros. Es creer que Él murió y resucitó. Y eso es el Evangelio. Aquí conviene detenerse. Arrepentimiento no es remordimiento, es un giro moral y espiritual, reconocer que uno está equivocado ante Dios, abandonar la ruta vieja y volverse hacia Él.
y la fe en labios de Jesús no es solo aceptar una idea, es confiarse a Él, recibir su palabra como verdadera y someterse a su reinado. Arrepentirse y creer no son dos pasos separados, como si fueran trámites. Son dos caras de una sola respuesta. Dejar el viejo señorío, el propio yo, el pecado, el mundo y recibir el señorío de Cristo. Pero Jesús no presenta esa respuesta como un plan de mejora personal para optimizar la vida. La presenta como un descanso real que solo existe bajo su yugo. Esto es muy importante. Jesús no llama a una obediencia ansiosa, sino a una obediencia que nace de la gracia y que paradójicamente trae descanso. El descanso no está en librarse del yugo, está en cambiarse de amo. El pecado promete libertad y entrega agotamiento. Cristo ofrece yugo y entrega reposo. Pues muchas veces el mundo dice, eres joven, puedes disfrutar la vida, el mundo te ofrece, no importa, pues, ya después puedes buscar a Dios, ya en tu vejez puedes buscar a Dios, pero cierto es que, por ejemplo, yo, como que he crecido mis padres me han llevado siempre, me han instruido en el camino de Dios, no se siente bien cuando uno le falla a Dios. Entonces es bastante duro ese yugo porque uno se siente mal porque sabe que le está fallando a Dios. Y Cristo ofrece yugo y entrega reposo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28 del 30. Esta invitación es al mismo tiempo tierna y absoluta. Venid a mí, el centro es Él, el descanso que promete no es evasión, sino discipulado. Aprended de mí y el discipulado en Jesús no se reduce a información, es formación, es recibir un yugo, es decir, una dirección, una autoridad, una manera de vivir que toma la vida entera. Por eso cuando Jesús define el seguimiento, no lo presenta como adhesión emocional, sino como una renuncia concreta. En Mateo 16, el llamado es directo, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Estas palabras han sido suavizadas tantas veces que conviene devolverles su filo. Negar el yo es negar la personalidad, es negar el derecho del yo a ocupar el trono. Tomar la cruz no es tolerar pequeñas incomodidades, es aceptar la muerte del viejo señorío y seguirle no es admirarlo desde lejos, es caminar detrás de él, obedecer sus pasos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es por eso que el apóstol Pablo, él hasta el fin, y no solo él, varios hombres hasta el fin se negaron a sí mismos y por causa de Dios, por causa de Jesús, y murieron, y así mismo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nos va a tocar enfrentarnos con personas inconversas que no creen en él. Por ejemplo, en la universidad uno se topa con ateos, se topa con varios tipos de personas. Entonces uno no, mm, no podemos negar nuestra fe ante estas personas. Y siempre tenemos que hablarles de su palabra a él. La lógica de Jesús es extraña para el sentido común. Quien se aferra a su vida la pierde. Quien le entrega por él la halla. No es una paradoja bonita, es un juicio sobre el corazón humano. El yo, cuando se protege como absoluto, se destruye. Cuando se rinde a Cristo, recibe vida.
Lucas 14 lleva esta exigencia al punto donde el lector ya no puede fingir que el discipulado es un hobby religioso. Jesús habla de amarle por encima de los vínculos más sagrados, incluso por encima de la propia vida. Habla de calcular el costo, habla de renunciar a todo lo que se posee. Ese lenguaje no permite un cristianismo de simple simpatía, eso está reclamando una prioridad suprema, la única coherente con alguien que se presenta como Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este texto a mí me, me ha ayudado bastante, porque antes yo estaba trabajando en una escuela, estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo en una escuela que tenía que hacer cosas que no le agradaban a Dios y yo no me sentía bien. Y mis padres no entendían que yo no me sentía bien porque estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios, como el bailar música secular. Y tenía que enseñar a los niños a bailar música secular, pero era porque el trabajo me lo exigía y no se sentía bien. Entonces tuve que renunciar a mi trabajo y en parte porque tenía mucho estrés también y ansiedad, pero también porque sabía que no le estaba, no estaba, um, me estaba empezando a gustar el asunto de la música y me estaba apartando totalmente de Dios y estaba empezando a estar triste y no me sentía bien. Entonces, cuando dejé eso, se sintió como liberador dejar el mundo porque Dios es todo lo que me llena y mis padres no entendían por qué yo quería renunciar, porque no me sentía bien, porque sabía que yo le estaba fallando a mi padre. Es importante explicar para el buscador sincero que este aborrecer no manda odio pecaminoso, sino una preferencia radical. En el lenguaje semético, amar menos o poner en segundo lugar. Jesús exige que ningún afecto, por bueno que sea, compita con él como autoridad última. ¿Por qué? Porque si él es el Hijo que revela al Padre, entonces amarle supremamente no es idolatría, es adoración correcta. Y la renuncia a los bienes no significa que el discípulo quede sin nada material, sino que deja de ser propietario absoluto. Todo queda bajo el señorío de Cristo. El reino no tolera un corazón dividido donde Jesús sea una figura añadida. Juan, por su parte, presenta el discipulado, como permanencia y obediencia. Permanece en su palabra, no es repetir frases, es habitar en su enseñanza como una norma viva. El discipulado verdadero no es el que escucha por curiosidad, sino el que continúa, persevera, permanece. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la obediencia en Juan 14 queda unida al amor de manera inseparable. Jesús no permite que el amor sea una emoción sin consecuencia. Amar a Cristo no es hablar de Cristo, es guardar sus mandamientos. Eso no es legalismo, es el retrato de una relación real con el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahorita, gracias a Dios, ya empecé a trabajar en una escuela cristiana, donde puedo pues expresar mi fe. Y en aquella escuela no podía expresar mi fe porque me dijeron que yo era una persona religiosa. Quería poner el Día del Amor y la Amistad, Dios es amor, pero en inglés. Y, y mire que la verdad, hermanos, que cuando me dijeron que era una persona religiosa, me sentí mal porque realmente estaba haciendo las cosas del mundo y estaba dividida, pues. Entonces, si yo amo a mi Dios, tengo que guardar sus mandamientos. Y, y ahorita, aunque mis padres no estaban muy de acuerdo que trabajase ahí, porque mis hermanos trabajaron ahí,
y les pagaban bien poco, pero no me importa porque siento que puedo obedecer a Dios y no desobedecerle. Entonces, no me importa el pago que sea poco, sino que a mí lo que me importa es agradar a mi Dios. Hasta aquí el cuadro se vuelve claro y para muchos incómodo los mandatos de Jesús reclaman la vida. No reclaman un rincón, no reclaman una hora dominical, reclaman el centro del corazón, el uso del tiempo, la administración de los bienes, la manera de amar a la familia y la forma de decidir. Por eso esta sección necesita decirlo sin rodeos. El discipulado no es un añadido a la vida, es una vida nueva bajo un Señor nuevo. Aquí la voz de Dietrich Bonhoeffer ayuda a expresar el punto con una sobriedad penetrante. En su reflexión sobre la obediencia dice que la demanda de Jesús es lo suficiente definida. Es decir, Jesús no deja a sus oyentes en un mar de vaguedades. Su llamado no es una nube mística, es una orden concreta. Sígueme, y Bonhoeffer insiste en que ante esa llamada no hay un abanico infinito de respuestas equivalentes, sino una sola que sea coherente, solo una respuesta, la respuesta de una obediencia sin reservas. Esta frase no glorifica una obediencia fría, describe la única respuesta compatible con la autoridad del que llama. Si Jesús es Señor, la obediencia parcial es una contradicción, es como rendirse con una mano y resistir con la otra. Con esto, la sección cumple su función dentro del capítulo. Muestra que las palabras de Jesús no solo revelan quién es Él, sino que reclaman el acto humano correspondiente, arrepentimiento y fe. No son gestos interiores sin cuerpo, son el inicio de un seguimiento que se expresa en obediencia concreta. El lector entonces queda preparado para la siguiente sección, donde la misma palabra que manda también advierte. Jesús no solo invita al reino, también anuncia juicio. Y si sus mandatos reclaman la vida, sus advertencias mostrarán que ignorarlos no es un error ligero, sino una decisión con consecuencias eternas. No es que no me hayan salido otros trabajos, me salieron otros trabajos, pero yo ya sabía dónde quería trabajar y por qué quería trabajar en ese lugar. Porque las otras escuelas hacían lo mismo y había otra escuela que celebraba Halloween y, y yo no puedo celebrar esas cosas porque debo estar eh, sometida a mi Dios, que Él es primero en todo. Con esto concluye, hermano. Gracias, Karina. Excelente, excelente, hermana. Es precioso lo que compartes y lo aplicas a tu vida. Bueno, vamos a estar tomándonos un receso de 5 minutos y al cabo de los 5 minutos, eh, el hermano Juan Carlos García va a estar hablándonos de la sección advertencias y juicios. Así que los 5 minutos comienzan a partir de este momento. Bueno, mis hermanos, estamos listos para la sección 5 de la sesión de hoy. Advertencias y juicio. Esa parte es pesada. Vamos a esperar que nuestro hermano Carlos ahí está, ayudándonos con compartir la pantalla. Advertencias y juicio. Al leer esta sección, lo primero que recordaba o lo primero con lo que mi mente lo relacionó es, aunque no aparecen los pasajes en esta sección, es con los 2 capítulos de Apocalipsis que hablan sobre las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. Especialmente, por ejemplo, en esta primera parte, cuando dice
Hay personas que pueden tolerar a Jesús mientras lo imaginen como un maestro de bondad difusa, una especie de consejero espiritual que anima, inspira y acompaña. Pero el juicio de los evangelios no se deja reducir a esa figura amable y sin filo. Cuando dijo sin filo, justamente recordaba que entonces la persona de Jesús no solamente viene con su palabra, con su autoridad, viene a juzgar, pero a salvar también, sino también recordaba esa escena en la que allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, Jesús se presenta ante la iglesia de Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, una de las 7 iglesias del Asia Menor, y veamos la figura de Jesús, la autopresentación que él hace de sí mismo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos. En otra escena de Apocalipsis aparece Jesús como quien tiene la espada de 2 filos, pero que sale de su boca. Y ahora nosotros tenemos la escena de Jesús autodescribiéndose como quien tiene la espada de 2 filos. Es interesante notar que cada carta a las 7 iglesias tiene una autopresentación de Jesús, y esa autopresentación contiene detalles que se vinculan directamente con la situación específica de la iglesia. ¿Cuál era la situación específica de Pérgamo? Bueno, leemos los siguientes versículos cuando dice: yo conozco tus obras y dónde moras, perdón, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, como ya nos explicaba nuestra hermana Karina, o como ya estaba leyendo ella, la palabra de Jesús no solamente es una invitación, sino que una sentencia. Arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada que tiene de 2 filos sale de su boca. ¿Qué significa la figura de que de él sale una espada de doble filo? De su boca. Pues que su palabra, como bien lo dice y lo explica esta sección, advertencia y juicio, la palabra misma de Jesús no pretende ser un mensaje inspirador, motivacional para nosotros. Es que la palabra misma nos confronta. La palabra misma sirve como vara de juicio, como le dijo a los religiosos de su tiempo: mis palabras serán las que os juzguen en el día postrero. Entonces quiere decir que la figura de la espada de 2 filos que sale de la boca de Jesús significa que sus palabras son la autoridad y tienen la autoridad suficiente para convertirse en la medida del juicio que ha de juzgarnos a nosotros. Regresemos a la parte de arriba, mi hermano, cuando comienza este segmento, advertencia y juicio, porque me encanta el trasfondo que nos trae desde el Antiguo Testamento. Aquí dice en el siguiente párrafo: el Antiguo Testamento no presenta el juicio como un capricho divino, no como quien dice, o como en la mitología, en las mitologías paganas, que los dioses paganos hacían juicios implacables contra el ser humano simplemente como caprichos divinos. Pero en el Antiguo Testamento no vemos un día de juicio de parte de Jehová como un capricho divino, sino, vea bien, interesante este segmento, porque corresponde a la porción del Salmo y de Isaías, en lo que se busca es alentar al que sufre la injusticia. Dice que el día del juicio es la consumación necesaria de la justicia divina. Si Dios es santo y es bueno, entonces Él no puede dejar el mal como si fuera un detalle tolerable. Nosotros queremos que Dios sea bueno, pero entonces ser bueno no significa ser tolerante con el pecado o con la injusticia. Por eso el Salmo 96 canta el juicio como buena noticia para una creación cansada de injusticias. Perdón, Dios viene a poner al mundo en orden y no a complicarlo más con su juicio. Dice el Salmo 96:13: delante de Jehová
porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hay una frase que me encanta aquí. Dice, la llegada del juicio no se celebra porque sea una amenaza para el inocente, sino porque es esperanza para el oprimido. ¿Verdad qué importante? Y como nosotros lo cantamos en algún corito en la iglesia, que el gran día viene. ¿Cómo dice, hermano? El gran día viene, muy pronto viene el gran día del juicio final, donde justos y malos el gran juez apartará. Ese día, que es un día grande y temible, también es un día alegre. Pero ¿para quiénes es alegre? Es un día alegre. Es alegre para aquellos que esperan el juicio bajo la fe del sacrificio de Jesús. Los que son hijos, entonces esperan el juicio como una recompensa. Recuerden la bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ellos van a ser recompensados. Entonces, el día del juicio en realidad es un día de recompensa y castigo. Recompensa y castigo. Todo depende de qué lado de la cancha esté usted. Aquí la palabra en Isaías 11, cuando dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice, aquí la palabra aparece como instrumento judicial. La palabra dice la vara de su boca. La misma figura que tenemos allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, cuando dice que de su boca sale una espada de dos filos. Esto es crucial para la lógica del capítulo 4, que estamos estudiando hoy. La palabra no es solo revelación, lo cual ya quedó claro, sino que es sentencia. A la misma vez que es revelación, es sentencia. Eclesiastés, al cerrar su meditación sobre la vida, condensa la conclusión humana con una fórmula. Dice el versículo, Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, el fin de todo el discurso escuchado o oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En esta atmósfera profética, el lector llega a Jesús y podría pensar, bien, Jesús reafirma el juicio como parte de la fe bíblica, pero lo que encuentra es más específico y más perturbador. Jesús habla como quien tiene autoridad sobre ese juicio, como quien conoce el veredicto antes que se pronuncie, y como quien puede desenmascarar la ilusión religiosa con pocas palabras. Ahora movámonos a otro pasaje en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7. Leemos, Mateo 7, 21 al 23, dice literalmente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esta porción, en este pasaje de Mateo 7, lo interesante es que Jesús, algo que me gustaría regalarle como un tesoro, como una joya a mi hermana Karina, que se estaba confesando un poco con nosotros, algo así la sentí yo. Mi hermana Karina, me encanta la idea que haya sido educada bajo los principios bíblicos y bajo el temor de Jehová, pero me encantaría regalarle esta joya. En la vida cristiana no consiste de la elocuencia al llamar Señor, Señor a Jesús, ni consiste en las obras que hacemos. La salvación y la vida cristiana consiste en relación, la relación con Jesús. Dice, en esta atmósfera profética el lector llega a Jesús y podría pensar un Jesús que reafirma el juicio. Pero en Mateo 7 hace una advertencia que no golpea a los ateos militantes, sino a los religiosos activos, incluso a los más exitosos. El criterio no es la intensidad del lenguaje, qué
tanta intensidad tenemos al hablar como cristianos? Señor, Señor. Ni la grandiosidad de las obras que hacemos. Si nos levantamos a las 5 de la mañana para orar, si vamos al culto temprano, o si salimos a evangelizar, o si ofrendamos religiosamente. Todo eso lo hacemos, pero no consiste en eso nuestra salvación. El criterio es la relación real con Él y una obediencia que nace de un corazón que se ha convertido a causa o como consecuencia de esa relación. La obediencia a la voluntad del Padre. Y Jesús se presenta como el que pronuncia el nunca os conocí. Ahí está el verdadero peligro, mi hermana Karina, y a todos mis hermanos. Si nos sentimos mal cuando no hicimos una obra en el reino de Dios, cuando no hicimos una obra en la iglesia, es muy probable que estemos viviendo un cristianismo el cual se apoya en nuestras buenas obras. Sin embargo, permítanme recordarles que nuestra salvación depende de nuestra relación con Dios. Y en esa relación que nos transforma y que nos va moldeando al carácter de Él mismo, al carácter del Hijo, en esa relación, entonces vamos siendo cada vez más fructíferos en cuanto a nuestras obras. Vamos siendo más fructíferos porque, como el mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, que la rama que lleva fruto es limpiada, es cuidada, es podada para que lleve aún más fruto. Y la que no da fruto va a ser cortada. Pero esa rama que da fruto y es más cuidada para que dé más fruto debido a la conexión que tiene con la vid. Ahí va otra vez la idea de la relación. En este pasaje de Mateo 7 es importante y no se puede exagerar más el tono del pasaje. Como dice el párrafo, es difícil exagerar la fuerza de este pasaje. Jesús no solo advierte del juicio, es que Él se ubica en el momento del juicio. Él habla como quien tiene la autoridad de declarar quién entra y quién queda fuera del reino de Dios escatológico. El criterio que Él usa no es un checklist, como quien dice, fuiste los domingos temprano al culto, salías a evangelizar, ofrendabas, bueno, el porcentaje que usted decide ofrendar, hacía esto, hacías lo otro. Jesús no va a estar con un checklist a la hora del juicio para ver si en realidad pasamos la prueba. No, si usted ya ha entregado su corazón en confianza al sacrificio de Jesús, ya usted tiene el pase directo. La fe, somos salvos por medio de la fe. Nuestras obras solo añaden peso a nuestro galardón en el reino de los cielos escatológico, pero no nos permiten la entrada o nos dejan fuera del reino de los cielos. Porque los representantes de Mateo 7 son quienes han hecho grandes obras, probablemente mejores que las mías, y sin embargo van a quedar fuera. Porque debemos entender que no son las obras los que determinan si quedamos dentro o fuera, sino el aspecto relacional con Jesús. No es nuestro buen desempeño religioso, sino una obediencia real que nace de una relación auténtica con Él. Jesús no introduce un moralismo superficial, expone que la relación con Él se manifiesta en la manera de tratar al necesitado. El juicio revela lo que la vida realmente amó. En esta escena, Jesús no es un espectador del juicio. En la escena de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Lo que se juzga no es la capacidad de hablar, sino el amor encarnado en actos. Este juicio no desvaloriza la fe, revela la fe verdadera, una fe que por naturaleza produce una vida consecuente. El Evangelio de Juan, con su precisión teológica, coloca el juicio en un marco todavía más explícito. El Padre ha delegado el juicio al Hijo. No se trata de una metáfora, se trata de una autoridad concedida, pública y final. Juan capítulo 5 describe un escenario donde los muertos oyen la voz del Hijo y donde los que hicieron lo bueno y lo malo resucitan para destinos distintos. Y todo esto se sostiene sobre una afirmación contundente. El Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Es decir, el juicio está cristológicamente centrado. Avancemos un poco más. ¿Cuándo se retoma la idea desde el ángulo? Un poquito más arriba.
cuando se retoma la misma idea desde el ángulo de la palabra. La palabra de Jesús juzgará. El juicio no llega como un accidente, sino como el desenlace lógico de haber oído una palabra que era luz y haber preferido la oscuridad, como bien lo dijo Jesús en Juan capítulo 3, en su diálogo con Nicodemo, versículo 19. Esta es la condenación eterna. La luz vino al mundo en la persona de Jesús. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. La palabra rechazada se vuelve evidencia. La palabra despreciada se vuelve testigo. La palabra ignorada se vuelve sentencia. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dijo Jesús, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo que ya citaba desde el inicio de la sección. Apocalipsis 19 contempla este retrato con una visión que, lejos de ser un adorno apocalíptico, sirve como cierre teológico. El Cristo resucitado aparece como el jinete fiel y verdadero que juzga con justicia. Allí, de nuevo, la palabra es instrumento, una espada que sale de su boca, una espada de doble filo, o sea, corta para donde le dé. ¿Sí o no, mi hermano Chacón? La imagen no representa violencia humana, representa el poder soberano y su palabra judicial. Entonces vi el cielo abierto, declara Juan, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este cuadro final no contradice al Jesús manso y humilde, más bien lo contempla. La mansedumbre de Cristo no es debilidad moral, es la paciencia del juez que llama al arrepentimiento antes de el día fijado. La justicia de Cristo no cancela su misericordia, la confirma. La misericordia es real precisamente porque el juicio es real. Si no hubiera juicio, el perdón sería un gesto simbólico. Porque hay un juicio, entonces es que el perdón es un real rescate. ¿Me doy a entender? O sea, cuando nosotros decimos que Dios nos ha perdonado, de nuestros pecados, tenemos que admirar eso porque no es simplemente una metáfora. Es que nos está rescatando del día del juicio, porque si el perdón es verdadero, es porque hay un juicio final. Es porque hay un castigo para aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Ahí es donde se pone seria la cosa. La función de esta sección, por tanto, es mostrar que las advertencias de Jesús no son un exceso retórico ni una sombra incómoda en un mensaje por lo demás agradable. Son parte del carácter de Dios revelado en el Hijo. Un Dios que no negocia con el mal, que no se deja sobornar por apariencias religiosas y que anuncia con claridad el veredicto para que el oyente no llegue desprevenido. Como dice el dicho, no sé si es un dicho popular nicaragüense, pero en guerra avisada, el soldado no pierde. No muere soldado. Así es. La palabra que confronta y forma es también la palabra que juzga, mis hermanos. Hasta ahí voy a llegar en mi sección para darle paso a nuestro hermano Eliezer, que tiene la siguiente sesión y última de esta sesión hoy, la respuesta inevitable. Con todo lo que hemos dicho, hay una respuesta inevitable. ¿No es verdad, mi hermano Eliezer? ¿Puedes poner un poquito más grande, tu hermano? Sí, claro que sí, mi hermano Carlos, por favor. Es interesante esta parte, hermano, viendo ya el resumen, esa respuesta inevitable de todo lo que hemos visto, de los temas. ¿Cuál es la respuesta que el ser humano va a dar a esa palabra? Y es lo que vamos a ver acá, para que el hermano... Está tratando de ver si puede aumentar el tamaño de la letra. Está No bien. solo hacerle un zoom. Ahí está bien. Ahí. Me llamó mucho esta partecita. Si algo queda claro al recorrer las palabras de Jesús en las secciones anteriores, es eso. La neutralidad es una fantasía, no porque Jesús sea un tema polémico por accidente cultural, sino porque su palabra se presenta como revelación de Dios, como mandato de reino, como juicio verdadero y como exclusividad salvadora. Qué interesante ver el papel que juega la palabra de Dios, esa exclusividad de
salvadora. Es la vía, es lo que el Señor ha dejado para que el ser humano pueda salvarse. Ante una palabra así, no hay manera de quedar igual. Jesús no deja al oyente en el cómodo salón de las opiniones, lo saca al campo abierto donde se decide el señorío. Y es interesante cómo la palabra del Señor, cómo esa voz penetrante a través de su palabra nos saca de la zona de confort, saca de la zona de confort, como dice aquí, y la persona tiene que decidir quién va a ser mi señorío, a quién le entrego mi vida. Voy a dejar que el enemigo siga siendo mi señor y amo, que me siga dominando, o me voy a decidir por rendirme a Cristo Jesús. Y aunque las personas intenten retrasar, matizar o disimular la respuesta, la escritura insiste en que la respuesta ocurre de todos modos. A veces se llama fe, a veces se llama tropiezo, a veces se llama rechazo, a veces se disfraza de una supuesta imparcialidad, pero siempre es respuesta. Al final de la jornada, el ser humano tiene que tomar una decisión. Muchas personas dicen, me decido por Cristo Jesús. Hay otros que lo postergan, hay otros que lo rechazan, hay otros que no lo creen, pero al final siempre hay una respuesta. El Antiguo Testamento lo anunciaba en términos que mezclan ternura y amenaza. Por un lado, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es tolerante, pero por el otro lado también te está poniendo las cosas claras, como si fuera una amenaza. Ese es el resultado, si tú no, y lo podemos ver más claro en el Salmo 2, para que el hermano baje un poquito. Ahí ese Salmo 2 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en él confían. Es decir, que hay una consecuencia. Si tú no confías, si tú no te deleitas en el Señor, lamentablemente viene la otra cara de la moneda. Viene el castigo eterno. Es lo que la palabra te está diciendo aquí. Y me gusta cómo el profeta Isaías lo enfoca. El profeta Isaías describe el fenómeno con una imagen inolvidable. El mismo Señor que debe ser santificado se convierte para alguno en piedra de tropiezo. No se trata de que Dios cambie, se trata de que el corazón humano revela su condición cuando choca con la santidad. Qué lindo. No es que Dios va a cambiar, hermano. No es que Dios va a cambiar. Es que me llamó, no se trata de que Dios cambie, se trata de que el corazón humano revela su condición cuando choca con la santidad. La piedra no hiere a quien se apoya en ella, hiere a quien tropieza en su orgullo. Qué lindo, qué interesante esta partecita aquí. El que se apoya, nosotros que hemos conocido este camino tan hermoso, que nos hemos apoyado en él, no tenemos problema. Ahora, ¿a quién ha herido? A quien tropieza en su orgullo, a quien no reconoce que necesita de Dios, al que no viene a él. A eso, lamentablemente. Se me fue, hermano. Dale un chimo para arriba. Un poquito más, mi hermano. Ahí para abajo donde decía la piedra, no. Ahí está. Ahí estamos. Dice a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Miren Isaías aquí lo que decíamos, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Entonces él será por santuario, pero a los de la casa de Israel por piedra para tropezar y por tropezaderos para caer. Y muchos tropezarán en ellos y caerán y serán quebrantados. Y es lo que vemos a diario. El Señor no quiere que nadie se pierda, es lo que dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, versos 9 y 10. El Señor no quiere que la gente se pierda. Él quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Ahí está la palabra, nosotros anunciamos. Ahora debe haber una decisión del ser humano, debe haber una respuesta donde el ser humano entienda, sí, soy pecador, necesito rendirme al Dios Todopoderoso. Y el mismo Isaías, con urgencia pastoral, llama a buscar a Dios mientras se pueda abandonar el camino, volver a Jehová. La respuesta no se deja para un día mejor. Entonces es interesante, Isaías 55, verso 6. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenlo entre tanto que está cercano.
Muchas veces la gente quiere postergar. Y eso me lleva a pensar en el Salmo 39, cuando habla de la brevedad de la vida, y compara la vida de nosotros como una flor. ¿Eh? Compara la vida de nosotros como una neblina que hoy está y mañana desaparece. ¿Y cuántos de los amigos nuestros viven postergando? Sin embargo, aquí el profeta de una manera urgente te dice, mira, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámalo entre tanto que está cercano. Él te puede escuchar ahora, ahora está cercano. Y aquí, deje el impío su camino y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él que misericordia. Misericordia. Sí, que Dios le está dando una oportunidad al ser humano. Dios está llamando a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, el ser humano, ¿qué estamos viendo? Vive postergando, postergando. ¿Sí? Se fue, hermano. Ya voy, hermano, es que voy a hacer Está bien. una... No hay problema, no hay problema. No, más arribita, vamos a ver lo de la experiencia de los discípulos en Juan capítulo 6, donde Ahí está. vimos, hermano, vamos a leer un chima más arriba para poder entender lo de Juan 6:66, donde muchas personas. Con este trasfondo, el Nuevo Testamento muestra cómo la respuesta inevitable se despliega ante Jesús en tiempo real. Jesús en Juan 6 es una escena particularmente honesta. Jesús habla, muchos oyen y la palabra divide. Algunos, y eso pasa, muchas veces la palabra del Señor para algunos es fuerte e incluso puede dividir. Y vemos esa escena aquí, donde muchos encontraron que la palabra de Jesús era dura. ¿Y qué pasó? Que muchos que se fueron. ¿Cuántas personas que nosotros hemos estudiado la palabra, que hemos interactuado, se encuentran difícil, se encuentran duras y qué hacen? Se van. Y Jesús le dijo, mire, ustedes tienen la libertad de irse, tienen la libertad de irse. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? El que llevaba la voz cantante siempre de los discípulos, Pedro, el hombre que tenía miles de defectos, el hombre que el Señor fue transformando hasta llegar a ser un pastor, un anciano de la iglesia. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y todos nosotros en un momento determinado expresamos esa misma palabra de Jesús. Quizá lo probamos todo en el mundo y llegamos al final a la misma conclusión de Pedro. ¿A quién iremos? ¿Qué otra salida hay? ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué otro camino hay que no sea Jesús? La escena es decisiva porque destruye el mito de que Jesús siempre fue aceptado por su amor o por su mensaje inspirador. No, Jesús habló y su palabra produjo crisis. Hermano, y muchas veces nosotros como hombres de Dios, nuestras palabras no siempre van a ser amorosas, no siempre van a ser tiernas. Hay momentos que nosotros tenemos que, como Jesús, nuestras palabras van a ser duras, van a crear crisis e incluso, mis hermanos, muchas veces pueden crear contienda, pueden crear de personas que se retiren de nosotros por decirle la verdad. Pero bueno, dice, es como dice Hechos, creo que Hechos 5:32, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces hay que tomar decisiones por causa del evangelio y es lo que vemos aquí en Juan 6:60 al 68. La escena es decisiva. Para algunos, Jesús crea crisis de fe que se volvió a retirar. Para otros, crisis de decisión que se volvió a adhesión. Pedro no ofrece un argumento sofisticado, ofrece una rendición. ¿A quién iremos? Decíamos que para muchos va a crear crisis, pero para otros, adhesión. Otros van a entender esas palabras duras que quizá en un momento determinado tenga que decirme. Esa palabra va a encontrar cabida en los corazones de muchas vidas y se van a rendir a Cristo Jesús. Encontró cabida en Pedro y en otros que se quedaron. Entendieron a quién iremos, porque solo tú tienes la alternativa, solo tú tienes la salida. Es lo que pude entender en ese párrafo. Voy a bajar un poquito más, mi hermano. Pero Juan también muestra la otra cara. Vamos a ver la otra cara de la moneda, pero Juan también muestra la otra cara, el rechazo. Cuando se endurece, se vuelve fatal. Vamos a encontrar personas
que la palabra de Jesús, lo van a endurecer. Dice aquí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 15, ¿qué dice? Que los que no estuvieron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al fuego de azufre, que es la muerte segunda. Esa es la otra cara. Hay muchas personas que lamentablemente van a rechazar el evangelio. Van a rechazar el evangelio y tenemos que, y el mismo Jesús le dijo cuando lo envió a ellos a predicar, hay lugares donde ustedes tendrán que sacudirse los pies y seguir. Y dice la palabra que la fe no es de todo. Siempre vamos a encontrar personas donde la palabra no va a encontrar cabida, porque simplemente no le interesa aceptar esa palabra transformadora y regeneradora. La respuesta inevitable se ve también en Hechos capítulo 2, cuando Pedro anuncia con claridad la identidad, hermoso esto acá, la identidad y el señoría de Jesús. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pudiéramos decir que fueron las palabras que impactaron, esas palabras en el día de Pentecostés. Pedro, el hombre imperfecto, el hombre con miles de debilidades, el hombre que ya no es el mismo de los evangelios aquí en Hechos, que ya había pasado por esa metamorfosis espiritual que cada hombre de Dios experimentamos en un momento determinado. A ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, ¿qué? Señor y Cristo. Y dice la palabra que esas palabras compungieron, dieron su corazón. ¿Qué haremos? Y esos corazones estaban tocados. ¿Qué haremos? Y Pedro entonces ahí le explica qué deben hacer ellos. Ahí la palabra encontró cabida en el corazón de ellos y todos conocemos el resultado final, como 3,000 personas fueron convertidas, fueron bautizadas y da inicio a lo que es la gloriosa iglesia del Señor. Aquí aparece el patrón que atraviesa el Nuevo Testamento. Cuando Cristo es predicado como Señor, la respuesta no es opcional. La palabra compunge, hiere, despierta, obliga a decidir. Por eso Pablo incluso en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, la respuesta no es opcional. La palabra compunge, hiere, despierta, obliga a decidir. Por eso el apóstol Pablo describe el anuncio del evangelio con categoría de olor que inevitablemente produce efecto. Para unos, olor de vida. Para otros, olor de muerte. Para nosotros, ¿qué ha producido el evangelio? Olor de vida, ese grato olor. Para otros, lamentablemente, produce olor de muerte. A tantas personas que se van sin Cristo, que incluso nosotros le hemos predicado. Lamentablemente, el evangelio que produjo, olor de muerte. Mueren físicamente y van a morir también espiritualmente, separados de nuestro Dios. Y en 1 Corintios, Pablo nombra la respuesta inevitable con su crudeza teológica. Cristo crucificado es tropiezo para unos y poder de Dios para otros. Es decir, el mismo Cristo, el mismo mensaje, produce reacciones contrarias porque desnuda los criterios con los que los seres humanos evalúan a Dios. Para el orgullo religioso, la cruz es escándalo. Para la mente que busca prestigio, es locura. Para el llamado por Dios, es poder y sabiduría. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué lindo es saber que la cruz para nosotros, ¿qué ha producido? Perdón, la esperanza. Ahí en la cruz se estaba debatiendo el futuro de la humanidad. Y Jesucristo aquí pudo soportarlo todo y pudo triunfar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para nosotros la cruz produce salvación, produjo perdón, esperanza. Para otro era locura. Mira este que se llama ser judío, mira cómo está muriendo. Sin embargo, para nosotros produjo salvación. Para otros el evangelio es una pérdida de tiempo. Para nosotros el evangelio es poder de Dios. Este es el punto donde se vuelve necesario hablar de la neutralidad como negativa práctica. Muchas personas no quieren decir no a Jesús porque temen parecer hostiles. Prefieren decir lo estoy considerando. Alguien decía, ni estoy con Jesús, pero tampoco estoy con el otro. Esa neutralidad, los neutros no van al cielo. Y haciendo referencia a lo que el hermano habló de Apocalipsis, cuando menciona la iglesia que ni era ni fría ni caliente, ¿qué era? Era tibia.
Y ese estado es peligroso. El estado de tibieza es el estado más peligroso que pudiera existir en cualquier cristiano, porque ni estoy en el mundo, pero tampoco estoy en la iglesia. Y así hay muchos amigos, personas de nosotros, personas que son moralistas, llevan una vida correcta, tienen una esposa, son buenos padres, si sin embargo se quedan en ese estado de indecisión, hermano. Y lamentablemente la indecisión no me lleva al cielo, sino la obediencia, el tomar esa decisión y entregarme a Cristo Jesús. Este es el punto donde se vuelve necesario hablar de la neutralidad como negativa práctica. Muchas personas no quieren decir no a Jesús porque temen parecer hostiles, prefieren decir no, lo estoy considerando, me interesa, me gusta su ética, tengo preguntas, algunas preguntas son sinceras y Dios las honra. Pero el Evangelio muestra que existe una demora que no es búsqueda, sino resistencia. Cuando una persona se coloca, entonces realmente esas personas se están resistiendo, independientemente de que le guste el Evangelio, que mira, me gusta la iglesia, la forma como te adoran, todo organizado, pero nada de eso le considera para salvación. Es tomar la decisión, es confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es convertirse de su pecado, de bautizarse para el perdón de los pecados, lo que le va a permitir a esa persona pasar de una criatura a ser hijo de Dios. Continuamente en el rol de juez, exigiendo a Jesús que se ajuste a sus criterios. Esa postura ya es un rechazo, aunque se vista de cortesía, porque la pregunta decisiva no es si Jesús me conviene, sino si Jesús es Señor. Muchas personas queremos ajustar, e incluso cristianos, queremos ajustar a Jesús a nuestras normas, a nuestras reglas, a mi parecer, a lo que yo entiendo. Y el inconverso, como dice acá, no es a lo que me conviene, sino que Jesús es Señor, que en Jesús hay salvación y vida eterna. Soy yo que tengo que someterme a las reglas, a las normas que ha puesto Jesús, no Jesús a las mías. La supuesta neutralidad se vuelve negativa porque retiene el trono del yo. Yo decidiré cuándo, cómo y hasta dónde. Y Jesús, precisamente por ser Jesús, no se somete a ese trato, no porque sea caprichoso, sino porque el señorío no se negocia. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Eso no se negocia, el señorío. Señor y Cristo. ¿Usted quiere ser salvo? Tiene que someterse a ese señorío, reconocer que es pecador, rendirse a él. En este punto, incluso algunos detractores del cristianismo, aún desde reconstrucciones alternativas, admiten algo que sirve para esta sección, que el conflicto alrededor de Jesús no fue una discusión liviana, sino un choque político y mesiánico. Creo que dice Reza Aslan, ¿verdad? Por ejemplo, interpreta la muerte de Jesús como consecuencia de una pretensión peligrosa en términos de realeza y mesianismo. En su formulación, Jesús es ejecutado por atreverse a reclamar el manto del rey Mesías y lo resume con lenguaje de acusación, su crimen, aspirar al gobierno real, sedición. Uno puede disentir del marco teológico de Aslan, pero su observación confirma un hecho. Jesús no fue percibido como inofensivo. Su presencia y su mensaje obligaron a una respuesta histórica concreta. Nadie crucifica a un simple maestro de proverbios. Lo que llevó a la cruz fue precisamente la imposibilidad de permanecer neutral ante alguien que tocaba el nervio del poder, el reino y del señorío. No fue a cualquier hombre, no fue a cualquier maestro, fue al Rey de Reyes y Señor de Señores que se hizo hombre y fue crucificado. La figura de Jesús, hermano, cambió totalmente la historia. Jesús significaba un peligro grande para el imperio y terminaron crucificando a Jesús. Más abajo, hermano, ya está terminando esto. Y desde el otro lado, este nombre, Bonhoeffer, ayuda a cerrar el argumento desde lo lógico discipular. No existe un camino hacia la fe que evite el llamado concreto de Jesús. No hay una ruta alternativa, un atajo psicológico, una escalera moral que un día desemboque en obediencia. Lo que hay es una llamada y la fe nace en la respuesta a esa llamada.
Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, ¿qué? El oír. No hay un camino mágico que me conduzca a mí a la vida eterna. No hay una solución psicológica que me diga ya tú eres salvo. Jesús habló claro, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Hay una ruta diseñada para nosotros llegar al cielo y es Jesús. Esto no reduce la fe a una obra humana, describe el punto de contacto donde la fe se vuelve real, cuando el oyente deja de tratar a Jesús como objeto de análisis y empieza ¿qué? A seguirle. Lo que hemos hecho cada uno de nosotros, que nos hemos convertido en discípulos de Jesús, en seguidor de Jesús. Por tanto, esta sexta sección no es simplemente un cierre literario, es una conclusión teológica y pastoral. Las palabras de Jesús demandan respuesta porque son palabras de Dios en la voz del Hijo, porque interpretan y gobiernan, porque contienen pretensiones de identidad y exclusividad, porque mandan arrepentimiento y obediencia, porque advierten juicio y ante esa suma, la vida se coloca frente a una bifurcación. La fe no es un estado mental neutro, es entrega. El tropiezo no es un accidente intelectual, es orgullo herido por la verdad. El rechazo no es un simple me interesa, es la resistencia del corazón ante el Señor. Y la neutralidad, cuando se perpetúa, es una negativa práctica o un no aplazado que con el tiempo se vuelve un no consolidado. Entonces, con esto, el capítulo 4 queda listo para abrir el capítulo 5 del libro, donde el lector verá que la palabra de Jesús no solo demandan respuesta por su autoridad interna, sino que se acreditan públicamente mediante señales del reino presente. Si su palabra divide, sus obras también. Si sus dichos confrontan, sus milagros anuncian. Y juntos, palabra y señal revelan que el reino no era una metáfora, sino una irrupción real de Dios en la historia. Entonces, toda la palabra del Señor, al final hay una respuesta. O lo acepto o no lo acepto. Dice Marcos 16, dice, el que creyera y fuera bautizado, si no, será condenado. Aquellos que no se bautizan, aquellos que no confiesan a Jesucristo, lamentablemente, será la condenación eterna. Gracias, hermano. Gracias a usted, mi hermano Eliezer. Bueno, ahora tenemos el cierre por parte de nuestro hermano Carlos. Y creo que también teníamos una participación breve de parte de nuestros hermanos que estaban en Cuba, pero no veo ese dispositivo ya conectado, hermano Carlos. Ahí está Rolando. Sí. Rolando, ¿podrías hacernos un gran favor como una especie de evaluación del proceso? No estamos evaluándolos a ustedes, sino que estamos evaluando la eficacia del método que usamos hoy para presentar este contenido. Y para poder evaluar la eficacia, entonces, si usted nos puede ayudar, hermano Rolando, con preguntas hacia el grupito tuyo, preguntándoles a ellos qué fue lo que más captaron, lo que más les llamó la atención, qué ideas fueron las más importantes que ustedes pudieron, digamos, aprovechar o captar. Rolando, adelante. Ups, se fue. Sí. Hermano Humberto, te doy la palabra para que nos digas la parte tuya. Hola, hermano. Sí, hermano, me estás enviando mensajes, pero mejor dilo oralmente, hermano. Pues lo voy a decir, hermano. Es que el problema es, por ejemplo, que a veces nos extendemos demasiado. Yo no estoy en contra del que habla demasiado, pero yo soy empático con los hermanos que están en Cuba. A esa gente se les acaba de ir la luz, no tienen, o tienen un problema, van a ir a comer, van a ir a calentar comida y ellos quisieran de todo corazón escuchar todas las exposiciones que estamos haciendo. Pero el problema es que, hermano, perdón por ser demasiado cruel, el problema es que nosotros leemos desde el encabezado hasta el copyright. Y yo entiendo que no es eso lo que usted nos ha pedido, así que yo tenía que decirlo, pues yo se lo acabo de mandar a decir a usted y lo digo aquí. Ujú.
Claro, hermano. Gracias, hermano. Y vamos a insistir en eso para próximas sesiones. Muy importante tu observación en el sentido de que los hermanos también, verán, Cuba están pasando por una crisis energética y esto les afecta, ¿verdad? La participación muchísimo. Eh, pero básicamente, pues la sesión de hoy, lo que resume, en un resumen sería que las palabras de Jesús no son opcionales ni son simplemente inspiradoras, que las palabras de Jesús son palabra final de Dios y que no es opcional la neutralidad, no es una opción, que nosotros se espera de nosotros una respuesta coherente y solo hay, bueno, solo hay dos respuestas coherentes, o tal vez tres, depende de cómo lo plantees, depende del autor, ¿verdad? O, o obedezco, ¿verdad? Lo veo como Señor, me convierto en un seguidor de Jesús, o lo rechazo como un impostor, lo rechazo como un impostor, o lo rechazo como un lunático. Hay autores que así lo han planteado y uno de ellos es Josh McDowell, él lo ha planteado de esa manera me parece muy llamativo, porque nosotros estamos viviendo en una época que Jesús, digamos, hay muchos Jesús, ¿verdad? Yo diría que está el Jesús de los católicos, está el Jesús de los testigos de Jehová, está el Jesús de los pentecostales, está el Jesús de los evangélicos, está el Jesús de los ateos, está el Jesús de los de la iglesia de Cristo también. Y todas estas versiones de Jesús que tenemos, eh, yo diría que son versiones domesticadas, versiones inofensivas de Jesús. No corresponden con la versión histórica, bíblica, con la versión de Jesús que los mismos discípulos que lo vieron con sus ojos, que lo oyeron con sus oídos y lo palparon con sus manos, no corresponden con esa versión cruda de Jesús, la versión cruda, la versión de Jesús que cuando, ¿verdad? Cuando él dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces ellos se fueron por eso. Es decir, fueron consecuentes. Esos que se fueron consecuentes. Nosotros hoy tenemos mucha gente que dice, ay, sí, yo tengo a Jesucristo en mi corazón, pero no saben lo que están diciendo. En realidad es una respuesta cliché, ¿verdad? Esa. Sí, yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Cristo significa todo para mí, pero no son consecuentes, o sea, no son coherentes con el verdadero carácter de Jesús. Así que esta sería el cierre, ¿verdad? De esta sesión. Vamos a estar, si Dios quiere, yendo más adelante, ¿verdad? De hoy en 8, si Dios quiere, con el capítulo 5 y vamos a profundizar más en esta idea de ver a Jesús como el Cristo y lo que eso significa. Gracias, Juan Carlos, por asumir, ¿verdad?, la dirección de la sesión número 4. Bueno, hermanos, hagamos una oración de despedida y luego estamos encomendados al Señor para que tengamos una excelente semana a partir del día de mañana. Bendito Padre, gracias. Gracias porque en tu enorme amor y misericordia decidiste salvarnos y hacernos tus hijos, adoptarnos como tales. Ayúdanos, Señor, a comprender y ser verdaderamente conscientes de la responsabilidad que hemos adquirido, Señor, al abrazar la cruz. Ayúdanos a, como hemos aprendido el día de hoy, a ser consecuentes con nuestra decisión de seguir a Cristo y que tengamos el valor suficiente para dejar atrás todo aquello que nos impida obedecer y rendirnos enteramente a nuestro Señor Jesús, por el nombre de quien oramos, te damos gracias y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Dios bendiga, mis Bendiciones para todos mis hermanos. hermanos. Gracias.